Bueno, pues voy a hablar sobre el olvido versus memoria, que yo creo que para mí es una parte importante y me he dado cuenta de que está muy presente en todos mis libros. Pero más que nada por una búsqueda de una identidad, ¿no? No por un tema nostálgico, ese interés por la memoria, ¿no? Sino que me parece que es la mejor forma o la única forma de comprenderte, ¿no? Tanto como persona como sociedad, ¿no? Me parece que el echar la vista atrás, el reflexionar sobre el pasado es la mejor manera de comprender el presente. La verdad es que no, que todo lo que ha ido sucediendo me ha sorprendido también, porque yo creo que en el momento en el que empecé el mundo del cómic era muy diferente a como es ahora, ¿no? Y no podías imaginarte ciertas cosas y cierto nivel mediático que en aquel momento no existía, ¿no? Cuando yo empecé, que sería pues igual finales de los 90, más o menos, prácticamente era un desierto todo lo que había relacionado con el cómic, y mucho más el pensar que el medio del cómic pudiese estar presente en la televisión, en los medios de comunicación, en los museos o incluso en el cine, ¿no? Eran cosas como bastante impensables, así que todo me ha ido sorprendiendo bastante. Sí que es cierto que hasta hace unas décadas solamente se adaptaba al cine las cosas que eran más cómic, entre comillas, ¿no? O más aventura o más juveniles, como pudieran ser los superhéroes, pero otro tipo de historias más serias parecía que jamás iban a poder llegar al cine, y es cierto que con obras como Bascom Basirs, como Persepolis, que tú comentabas, se abrió un poco eso, ¿no? Y yo creo que para muchos productores se han dado cuenta del gran, digamos que la gran libertad que hay en el medio del cómic, y que es una buena fuente como para buscar nuevas ideas, ¿no? Y yo creo que muestra de ello es la cantidad, ya no solo de películas que se han hecho, sino la cantidad de proyectos futuros y de compras de derechos o de reservas de derechos que hay sobre un montón de obras, y también muchas españolas, ¿no? Que yo creo que eso está muy bien, que por fin también el cómic español ha encontrado su hueco y es interesante para un gran público, y en particular para el mundo del cine. El nacimiento del cine y del cómic, ambos eran dos medios experimentales que se enriquecían mutuamente, ¿no? Y el cine tuvo mucho que tomar del mundo del cómic. Sí que es cierto que después de eso el éxito del cine ha hecho que, como decía incluso el propio Bill Eisner, ¿no? Toda una gran figura dentro del mundo del cómic, decía que el cómic es el hermano pobre del cine, ¿no? Que me parece como una aberración al propio medio. A partir de ahí yo creo que sí, que ha vuelto a influir muchísimo, porque sigue siendo un medio visual, tiene, como decía antes, una gran libertad que en muchos sentidos ha perdido el cine, y una narración que está más cercano en muchos casos a esa forma de reflexión de una novela que no del cine, ¿no? Yo creo que algo que en cierta forma me había encontrado ya cuando hice El invierno del dibujante, y estuve hablando con dibujantes de aquella época, ¿no? Es un poco el que les pilla como de nuevas. Por un lado, en muchos casos no quieren hablar, o les parece como de esto, ¿a quién interesa, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿a quién le puede interesar mi historia, ¿no? En eso yo creo que eran los mismos comentarios tanto en los excombatientes como en los dibujantes de aquella época, ¿no? Pero sí que es verdad que los excombatientes además tienen como una especie de blindaje, ¿no? De no querer hablar de determinadas cosas, ¿no? Pasa pues con los excombatientes de la guerra civil o de cualquier guerra, o de la Segunda Guerra Mundial, como es este caso, ¿no? Y también un poco los surcos iban en ese sentido, ¿no? Por un lado en el contar la historia de toda esta gente, y por otro lado también en el papel del investigador, historiador, o el que simplemente quiere hacer un cómic, una novela sobre ese tema, ¿no? Pero una parte especial fue esa, ¿no? Ese hermetismo, ¿no? De hecho, ahora solamente quedan vivos dos de los excombatientes de la 9, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, ya está muy mal de salud, ya no puede hablar, pero sí que habló durante mucho tiempo, y otro de ellos jamás ha querido hablar, habrá concedido en todo este tiempo pues como 2 o 3 entrevistas únicamente, ¿no? Y son siempre como muy cortantes y muy escuetas las cosas que cuenta, ¿no? Y me parece como muy significativo, ¿no? Ese blindaje de los recuerdos, que en cierta forma son traumáticos. Intentas no pensar mucho en después, ¿no? En cómo lo van a recibir los lectores o lo que va a ocurrir con tu obra, ¿no? Yo creo que es más una reflexión personal sobre un tema, aprender de ello, y que en cierta forma te haga crecer pues como persona y como autor, ¿no? Que lo peor que puedes hacer también en este sentido, en el de no sé si llamarlo memoria histórica, pero en el de intentar reflexionar sobre el pasado,
es dar demasiadas respuestas, ¿no? Yo creo que lo que tiene que haber es crear preguntas y debate, ¿no? Pero en el momento en el que estás dando respuestas es como estar haciendo un panfleto, ¿no? En el que, bueno, las cosas son así, esto es lo que pasó y esto es lo que quiero que creáis, ¿no? Yo creo que eso, en cierta forma, es un error. El cómic, tanto la literatura como la ficción en general, tiene un gran poder en ese sentido, ¿no? Y a veces es capaz de cambiar la visión de las cosas más que un artículo o que un ensayo, pero también hay que tener cuidado con eso, ¿no? En no hacer un panfleto disfrazado de ficción.